Alerta. Trump contra América Latina. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca proyecta una larga sombra sobre las comunidades latinas en los Estados Unidos. Su anterior mandato estuvo marcado por estrictas políticas migratorias que impactaron de manera desproporcionada a los latinos. El miedo y la incertidumbre en torno a su reelección son palpables, ya que muchos recuerdan las separaciones familiares, las deportaciones y las restricciones al asilo que caracterizaron su anterior administración. El regreso de Trump ha reavivado la ansiedad sobre un resurgimiento de estas duras políticas. Las comunidades latinas, muchas de las cuales han construido vidas y familias en los Estados Unidos a lo largo de generaciones, ahora enfrentan la posibilidad de ser desarraigadas y separadas de sus seres queridos. La ansiedad se ve agravada por el hecho de que la retórica de Trump sobre inmigración sigue siendo tan divisiva e incendiaria como siempre. Una segunda presidencia de Trump plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la reforma migratoria en los Estados Unidos. Sus anteriores intentos de desmantelar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, la política de separación familiar de su administración en la frontera y su propuesta de muro fronterizo apuntan a un enfoque restrictivo y punitivo de la inmigración. La incertidumbre en torno a las políticas migratorias de Trump ha creado un clima de miedo y ansiedad entre las comunidades latinas. Muchas familias viven en la sombra, con miedo a acceder a servicios esenciales o a denunciar delitos por temor a ser deportadas. La posibilidad de que aumenten las deportaciones y las separaciones familiares ha ensombrecido a muchos hogares latinos, haciéndolos sentir vulnerables e inseguros sobre el futuro. Los guatemaltecos, que huyen de la violencia y la pobreza en su país de origen, han sido particularmente vulnerables a las políticas migratorias de Trump. El programa Quédense en México, oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, o MPP, obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas mientras sus casos eran procesados en los tribunales estadounidenses. Esta política expuso a los migrantes vulnerables a la violencia, la extorsión y el secuestro, y muchos esperaron durante meses o incluso años en condiciones precarias. El programa Quédense en México tuvo un impacto devastador en las familias guatemaltecas, separando a padres de hijos y obligándolos a elegir entre regresar al peligro o permanecer en el limbo en México. El programa fue ampliamente criticado por grupos de derechos humanos que argumentaron que violaba la ley de asilo de Estados Unidos y exponía a los migrantes a graves peligros. Más allá de Quédense en México, la administración Trump también implementó políticas que dificultaron que los guatemaltecos solicitaran asilo en Estados Unidos. Estas incluyeron limitar el número de solicitudes de asilo procesadas cada día y reducir los criterios de elegibilidad para el asilo. Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. La posibilidad de que Trump restablezca estas políticas ha causado conmoción entre las comunidades guatemaltecas en Estados Unidos. Muchos temen ser deportados a la violencia y la pobreza de las que huyeron, mientras que otros se preocupan por el destino de sus familiares que permanecen varados en México. Los hondureños, al igual que los guatemaltecos, se han visto afectados de manera desproporcionada por las políticas migratorias de Trump. La administración Trump implementó una serie de medidas que dificultaron cada vez más que los hondureños solicitaran asilo en Estados Unidos. Estas incluyeron exigir a los solicitantes de asilo que esperaran en México, limitar el número de solicitudes de asilo procesadas cada día y restringir los criterios de elegibilidad para el asilo. La administración Trump también recortó la ayuda a Honduras, argumentando que el país no estaba haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes hacia el norte. Sin embargo, los críticos argumentaron que estos recortes solo exacerbaron la pobreza y la violencia que estaban llevando a los hondureños a huir en primer lugar. La combinación de un aumento de la aplicación de la ley y una reducción de la ayuda tuvo un impacto devastador en las comunidades hondureñas. Las políticas de Trump también han tenido un impacto significativo en la economía hondureña. Las remesas, el dinero que envían a casa los hondureños que viven en el extranjero,
constituyen una parte importante del PIB del país. Las amenazas de Trump de cortar las remesas crearon un miedo e incertidumbre generalizados, ya que muchas familias dependen de este dinero para satisfacer sus necesidades básicas. La vuelta de Trump vuelva al poder ha renovado la ansiedad entre los hondureños en Estados Unidos y los que consideran la posibilidad de viajar al norte. El temor es que Trump restablezca sus duras políticas migratorias, haciendo aún más difícil solicitar asilo y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Si bien la República Dominicana no se encuentra en Centroamérica, sus ciudadanos también se han visto afectados significativamente por las políticas migratorias de Trump. La República Dominicana tiene una gran diáspora en los Estados Unidos y las remesas de estos inmigrantes juegan un papel vital en la economía del país. Las amenazas de Trump de cortar las remesas han creado miedo e incertidumbre generalizados en la República Dominicana. Más allá de las remesas, los dominicanos en los Estados Unidos también se enfrentan a la amenaza de un aumento de las deportaciones bajo una presidencia de Trump. Trump ha expresado su deseo de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y los dominicanos, al igual que otros grupos de inmigrantes, podrían verse arrastrados por estas acciones de control migratorio. La administración Trump también puso fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA, que protegía de la deportación a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Si bien los beneficiarios del DACA son principalmente de México y Centroamérica, también hay un número considerable de beneficiarios dominicanos del DACA que podrían enfrentarse a la deportación si el programa no se restablece. La incertidumbre en torno a las políticas migratorias de Trump ha creado un clima de miedo y ansiedad dentro de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Muchos dominicanos viven ahora en la sombra, con miedo a acceder a servicios esenciales o a denunciar delitos por temor a ser deportados. Bueno, hablemos de las políticas conocidas como Quédense en México y Tolerancia Cero. Estas políticas, introducidas durante la administración Trump, han tenido impactos profundos y francamente duraderos en las comunidades migrantes. Quédense en México, oficialmente llamados protocolos de protección al migrante, requerían que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras sus casos se procesaban en Estados Unidos. Esta política expuso a muchos a condiciones peligrosas y a una incertidumbre prolongada. Luego está la política de tolerancia cero, que ordenaba el enjuiciamiento de todos los cruces fronterizos ilegales. Esto condujo a la separación de miles de familias, una práctica que provocó una condena generalizada y dejó profundas cicatrices emocionales. Juntas, estas políticas proyectan una larga sombra sobre las vidas de muchos migrantes, configurando el panorama de la aplicación de la ley de inmigración de maneras que todavía se sienten hoy en día. La libertad condicional humanitaria, un salvavidas para muchos, se encuentra ahora en terreno movedizo. Las familias que buscaron refugio en Estados Unidos se enfrentan a un futuro incierto. El miedo a perder esta protección es palpable, ya que las políticas que antes ofrecían esperanza están ahora amenazadas. ¿Qué será de aquellos que dependían de este programa crucial? Durante años, el estatus de protección temporal, o TPS, ha permitido a personas de países asolados por desastres construir vidas en Estados Unidos. La posibilidad de que se elimine el TPS amenaza con desarraigar vidas que llevan décadas construyéndose. Las comunidades que han prosperado y contribuido al tejido de la sociedad estadounidense se enfrentan ahora a la posibilidad de ser destrozadas. Es mucho lo que está en juego. Tras los devastadores terremotos, muchos buscaron refugio bajo el TPS. Ahora, estas mismas personas se enfrentan a la amenaza inminente de la deportación. El trauma de los desastres naturales se ve agravado por el miedo a perder su estatus de protección temporal. Es un doble golpe para quienes ya han soportado tanto. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.